Probablemente muchos de niños hayan hecho la embarazosa pregunta a sus padres de ¿dónde vienen los bebés? Si es así, ¿qué respondieron? Dependiendo de la edad y de la personalidad de ellos, quizás se hicieron como si no les hubieran oído, o les dieron una respuesta apresurada y evasiva, o les contaron un relato fantástico que después descubrieron que no era cierto. Obviamente, para que un niño llegue bien preparado a la edad adulta y el matrimonio, con el tiempo tiene que aprender sobre la maravilla de la reproducción humana. Así como hay padres que les resulta violento hablar sobre el origen de los bebés, hay científicos que se resisten a hablar de una cuestión aún más trascendental. ¿De dónde vino la vida? Una respuesta verosímil puede repercutir hondamente en nuestra vida filosófica. No solo ellos, también los creyentes que tratan de evitar las contradicciones de su libro milenario e insisten de convencernos que toda nuestra vida no es un guión ya escrito. Aún así que las mismas sagradas escrituras dicen que lo es por lógica. Entonces, ¿cómo empezó todo? Teoría del creacionismo divino. En esta teoría nos habla sobre un Dios que fue la causa de todo, quien con su gran inteligencia y su dote divino creó todo lo que es la vida hoy en día en 7 días. En la Biblia nos habla que este Dios es omnisciente, omnipresente y todopoderoso, un ser perfecto que nos hizo a su imagen y semejanza para glorificar su santidad en nosotros, al igual que por el amor que nos tiene. Aunque esto es contradictorio si analizamos más profundamente a los textos sagrados. Los cristianos dicen que Dios Padre nos dio el libre albedrío, pero en ciertos puntos de las escrituras se contradice esto al actuar con maldad o interviniendo en ciertos puntos del Antiguo Testamento. Uno de ellos es el diluvio en Génesis 6:9, la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis 19, las 10 plagas de Egipto en Éxodo 7:12, el caso de Job en Job 1, y eso sin mencionar los casos menos conocidos, como órdenes de genocidio y conquista en Deuteronomio 7, Samuel 1:15, osos atacando a jóvenes en Reyes 2, 23-24, la muerte de Usa en Samuel 2, 6-7. Ni siquiera se te ocurre decirlo. La peste por el censo en Samuel 2:24 y la muerte de los hijos de Aarón en Levítico 10:1-3. Al principio pensaríamos que este Dios comete estos actos debido a una justicia divina, así como un padre correcciona a su hijo con un golpe. Pero esto se ve innecesario al saber que Él es omnisciente y omnipresente, es decir, que tiene conocimiento absoluto de lo que va a pasar y está presente en ello, por lo que no debería de actuar de manera violenta a aquellos que dice amar. No solo están esas pruebas, también están las empíricas. Sabemos que estas teorías no están pegadas a la realidad. A lo largo de la historia del ser humano ha hecho varios descubrimientos que contradicen la Biblia. La evidencia científica sugiere fuertemente que las especies evolucionan a lo largo de miles de millones de años, lo que contradice el relato del Génesis que narra la creación de los seres vivos en unos pocos días y la creación especial del hombre. La geología moderna, basada en la datación radiométrica, determina que la Tierra tiene unos millones de años. Esto se contrapone a las interpretaciones bíblicas tradicionales como la cronología de Ussher, cuya cronología se basa en los relatos de la Biblia. Si bien el diluvio es un mito común en varias culturas mesopotámicas,
La evidencia geológica no muestra un evento de inundación global simultánea y única que haya cubierto todo el planeta en el tiempo histórico reciente que sugiere la Biblia. Las excavaciones arqueológicas en Egipto y Canaán no han encontrado evidencias de esclavitud masiva de los israelitas, ni una conquista violenta y rápida de Canaán como se describe en el libro de Josué. En cambio, la evidencia sugiere que los israelitas se originaron a partir de subgrupos locales cananeos. El Génesis describe la creación de la luz, primer día, antes que el sol, la luna y las estrellas, cuarto día, lo cual van en contra del entendimiento científico actual sobre la formación del sistema y el universo. Los Nephilim. La mención de gigantes o híbridos de ángeles y humanos en el Génesis se considera mitología por la ciencia antropológica moderna, sin evidencia arqueológica que sustente su existencia. Es actualmente la favorita de la mayoría de biólogos y geoquímicos, pero como toda buena teoría científica no es perfecta. Las bases sólidas del por qué convence tanto son: no necesita rayos, atmósfera específica ni luz solar. El flujo de minerales y calor permite que las reacciones químicas ocurran 24/7, a diferencia de los rayos que son aleatorios. Si miran el ADN de los seres vivos más antiguos, todos huelen a calor. Los organismos más cercanos a la base del árbol de la vida son hipertermófilos, lo que sugiere que nuestro ancestro nació en un lugar caliente. Las paredes de estas chimeneas tienen minerales de hierro y níquel que funcionan exactamente igual que las proteínas que nuestras células usan hoy para procesar energía. A pesar de su fuerza, tiene dos enemigos principales: la paradoja del agua y el choque térmico. Para formar cadenas de ADN o proteínas, las moléculas deben unirse soltando una molécula de agua. En un entorno rodeado de agua a presión, la química dice que las cadenas tienden a romperse en lugar de formarse. Es muy difícil secarse para pegarse si estás bajo el océano. Aunque la vida necesita energía, el calor excesivo de algunas chimeneas destruye rápidamente las moléculas orgánicas complejas. La vida tendría que haber surgido en los bordes, donde el agua está tibia, pero el equilibrio es muy frágil. Aunque las chimeneas son excelentes para crear energía y metabolismo, no explica tan bien cómo surgió el ARN o el ADN. La química necesaria para los azúcares del ADN parece funcionar mejor en ambientes que se secan y se mojan. Los de las charcas dicen que el ciclo de secarse al sol y mojarse con la lluvia es lo que permitió que las moléculas se pegaran para formar el ADN, algo que el fondo del mar no permite. Los científicos que defienden las charcas volcánicas en tierra firme sostienen que el fondo del mar es un lugar demasiado mojado. Para que los ladrillos de la vida se unen y formen cadenas largas como el ADN o las proteínas, necesitan soltar una molécula de agua. En el fondo del mar es casi imposible porque el exceso de agua rompe los enlaces apenas se forman. En las charcas, cuando el agua se evapora al sol, las moléculas se concentran y se pegan espontáneamente. Cuando vuelven a llover o sube el nivel de la charca, estas cadenas ya formadas flotan y se mezclan. Este ciclo de humedecer y secar actúa como una máquina de ensamblaje que el océano no tiene. Las células necesitan una piel para existir.
Se ha demostrado en laboratorios que estas grasas se organizan mucho mejor en agua dulce que en agua salada, donde la sal tiende a destruir las membranas antes de que logren cerrarse. El ARN es muy frágil. Los experimentos muestran que el ARN se forma y sobrevive mejor en presencia de elementos como el boro y el molibdeno, que son mucho más abundantes en las orillas de charcas volcánicas que en las profundidades marinas. A diferencia del fondo del mar, las charcas tienen acceso a la luz ultravioleta, aunque hoy la evitamos. En el origen de la vida, los rayos UV podrían haber actuado como un motor que activó las primeras reacciones químicas necesarias para los componentes del código genético. Esto sería algo improbable debido a la evaporación e inestabilidad junto con la paradoja del agua en la polimerización, al igual que la contaminación y el desorden químico. Y aún así que esto sucediera como una excepción, queda la duda del sentido de nuestras vidas. Si esto sucedió como un accidente, significa que la vida de nuestro alrededor es accidental y somos una rareza sin propósito o sentido. He aquí mi punto. La religión nos da un dogma de fe que se contradice a sí mismo, y la ciencia nos da explicaciones lógicas y entendibles, pero vacías y frías. Por lo tanto, no hay una explicación sobre el origen de la vida, o por lo menos el sentido de la nuestra, hasta ahora. Estas dudas han sido un enigma que me he dedicado a resolver por mi parte, alejándome de lo tradicional y analizando cada punto, cada dato, cada axioma o cada idea que tenía a mi alcance. Y yo, el profesor JLJ, lo resolví, creando una de las teorías más coherentes al sentido de nuestra vida y a su creación, la teoría de la cuaternidad. Como decía Schopenhauer, el verdadero misterio no está en buscar lugares nuevos, sino en mirar lo que todos ya han visto y atreverse a pensar lo que nadie más ha pensado. Hacer investigación es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Para entender el misterio de nuestra existencia debemos dejar de mirar al cielo buscando una respuesta de 3 puntas. La historia nos enseñó la Trinidad, pero la realidad nos exige la cuaternidad, el equilibrio perfecto. En mi búsqueda he comprendido que Dios no es solo luz, es el todo, la raíz donde conviven la bondad absoluta y la maldad necesaria. Y para que ese universo no colapse en su propia sombra, surge su Hijo, el contrapeso de amor, el equilibrio vivo que nos permite caminar en la oscuridad sin perdernos, pero que también nos recuerda lo que es verdaderamente Dios. Pero el equilibrio no termina ahí. En este mapa del Espíritu Santo es el latido de nuestras emociones, lo inmaterial, el susurro que nos conecta con lo invisible. Sin embargo, para que ese sentir no sea ciego, existe su contraparte, la mentalidad santa. Ella es el razonamiento, la lógica, el respeto por la materia y las leyes físicas que desempeñamos con la mente. Esta es la cruz en la que habitamos. Arriba y abajo, la lucha eterna entre la bondad del Hijo y la complejidad total del Padre. A los lados, el puente entre la emoción del espíritu y la razón de la mentalidad. En el centro de esa interacción estás tú, ni esclavo de un destino escrito, ni accidente de un lodo sin propósito. Estás ahí para ejercer el libre albedrío, para ser el observador que le da significado a esta danza de puestos. Somos el experimento de un Dios que evoluciona con nosotros, y nuestra única misión es mantener el equilibrio hasta que al final de todo podamos fundirnos de nuevo en su amor eterno. Porque al final del día, el mayor secreto no es quién nos creó, sino en qué nos estamos convirtiendo mientras Él nos ve.
Solemos creer que el origen de la vida es una lucha entre las leyes frías de la ciencia y el dogma ciega de la fe. Nos dicen que somos un accidente de charco de lodo volcánico o un ciervo que sigue las acciones de un libro escrito hace milenios. Pero ¿y si ambas respuestas estuvieran incompletas? ¿Y si la mayor curiosidad de este universo no es cómo aparecimos, sino para qué? ¿Para qué estamos aquí? ¿Con qué propósito estamos aquí? La ciencia nos muestra un mundo de incertidumbre cuántica, un lugar donde ni siquiera los átomos son predecibles. Y ahí, en ese vacío de datos, es donde se oculta la verdad más inquietante. Dios no es un juez estático que lo sabe todo, es un creador que renunció a su omnisciencia por un amor que la razón no puede comprender. Él no conoce tu futuro y eso es lo que te hace libre. Él no sabe qué camino vas a elegir y eso es lo que le permite evolucionar con nosotros. Somos la aventura de un Dios que eligió no ser omnipresente para estar realmente aquí, sufriendo en nuestra maldad y brillando con nuestra bondad. No somos polvo de estrellas a la deriva, somos el medio por el cual el absoluto experimenta la sorpresa. Somos un regalo poderoso de un ente que en su infinita inteligencia diseñó un universo sin un final escrito, para que tú seas el quien lo escriba. Al final, cuando el misterio se haya resuelto, no nos espera un vacío, nos espera el encuentro de un Dios que tras eones de caminar a nuestro lado, por fin podrá decirnos: gracias por sorprenderme. ¿Y en qué pruebas me baso en ello? Se los muestro. Esta es la prueba científica más sólida contra un universo programado o predecible. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, a nivel subatómico es imposible saber con precisión dónde está una partícula y hacia dónde va al mismo tiempo. El universo no es una máquina de relojería, es probabilístico. Esto respalda científicamente que el futuro no está escrito. Si ni siquiera las partículas básicas son predecibles, refuerza mi teoría de que un Dios, incluso uno que use la física como lenguaje, no tendría un guión cerrado de lo que va a pasar, dejando espacio para el libre albedrío. La ciencia nos dice que en sistemas complejos como el clima o la vida, una pequeña variación puede cambiarlo todo en forma impredecible. Aunque las leyes físicas son fijas, el resultado de esas leyes es caótico y creativo. Esto encaja con un Dios que evoluciona. Él pone las leyes, pero el sistema es tan complejo que produce resultados que ni siquiera el creador de las leyes busca controlar paso a paso. La evolución no es una línea recta, sino un árbol lleno de ramas accidentales que Dios descubriría junto con nosotros. La segunda ley de la termodinámica dice que el universo avanza hacia el desorden, pero la vida hace lo contrario, crea orden y complejidad. La vida es una lucha contra la muerte térmica del universo. Si Dios es todo, maldad, caos y bondad y orden, la tensión entre la entropía que destruye y la vida que construye es la representación física de esa dualidad que menciono. El hecho de que el tiempo solo vaya hacia adelante apoya mi idea de un proceso de aprendizaje. No se puede aprender o evolucionar si ya conoces el final o si puedes volver atrás. En ciencia, la emergencia ocurre cuando un sistema complejo tiene propiedades que sus partes por separado no tienen. Por ejemplo, las neuronas solas no piensan, pero el cerebro sí.
Propongo que la conciencia humana es una propiedad emergente que Dios permitió para poder interactuar con alguien con su misma capacidad de razonar. Incluso la ciencia nos muestra que el universo no es un sistema rígido, sino uno lleno de huecos, azar y sorpresas. En el cristianismo tradicional dicen que Dios no cambia, pero la Biblia dice otra cosa en momentos críticos. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Si Dios fuera omnisciente y supiera el final, no podría arrepentirse. El arrepentimiento es la prueba de que el resultado humano fue una sorpresa para él, lo que respalda mi idea de un Dios que evoluciona y siente según lo que nosotros decidimos. Éxodo 32:14. Tras la intercesión de Moisés por el pueblo, el texto dice: Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios escucha, aprende de la perspectiva humana y ajusta su plan. Hay un concepto teológico real llamado kenosis, del griego vaciamiento, basado en Filipenses 2:7. El texto dice que Jesús se despojó a sí mismo de su gloria para hacerse hombre. Esto es la base para mi teoría de la renuncia de la omnisciencia. Si el Hijo pudo limitarse para estar cerca de nosotros, significa que el Padre también puede. Dios prefiere no saber para que su amor sea real y no una programación. Para respaldar que Dios es el todo, maldad y bondad, hay un versículo muy directo que el cristianismo suele evitar comentar. Isaías 45:7. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Aquí Dios mismo afirma ser la fuente de ambos opuestos. Refuerza mi idea de que la maldad es una energía que emana de Él como parte de su complejidad y que requiere al Hijo como contrapeso. Muchos piensan que la Biblia es solo fe ciega, pero hay una valoración de la mente. Mateo 22:37. Jesús dice que el mandamiento más grande es amar a Dios con el corazón, el alma y con toda tu mente. Jesús mismo establece la mentalidad santa. No basta con la emoción del Espíritu Santo. La razón y la inteligencia son un pilar sagrado e independiente necesario para completar la cuaternidad. En el libro de Ezequiel 1 y en Apocalipsis 4 se describe la presencia de Dios rodeada de los 4 seres vivientes, el tetramorfos. La estructura de Dios en sus visiones más profundas siempre se manifiesta a través del número 4. 4 caras, 4 alas, 4 seres. Esto sugiere que la naturaleza de la realidad divina no es un triángulo, sino un cuadrado de equilibrio absoluto. Pero ojo, con esto no quiero decir que los relatos bíblicos sean reales, sino que el mismo Dios nos estuvo dando pistas sobre la verdad. La tríada es un símbolo de un proceso inacabado. La cuaternidad es el símbolo de totalidad, de la plenitud y del equilibrio universal. Carl Jung estaría fascinado con esto. Él criticó la Trinidad cristiana porque le faltaba la cuarta parte para estar completa. Mientras la Trinidad es un triángulo, una punta que señala hacia arriba, hacia lo ideal, la cuaternidad es un cuadrado o una cruz, el simbolismo de la estabilidad y la realidad donde el bien y el mal, lo material y lo inmaterial se abrazan. Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, saciedad y hambre. Heráclito.
Refuerza mi idea de que Jesús es el contrapeso de la sombra o la maldad, no para eliminarla, sino para equilibrarla. Es el amor irracional que compensa la oscuridad necesaria del universo. Siglos antes de que diseñara esta teoría, mentes brillantes como Giordano Bruno ya intuían que Dios no es una simple fuerza de bondad selectiva, sino el todo absoluto, la raíz donde la luz y la sombra se unifican. Aquello que en otras partes es contrario y opuesto, en Él es uno e idéntico, y toda cosa es en Él una misma cosa. Él es potencia de todas las potencias y vida de todas las vidas. Este filósofo fue quemado en la hoguera por la iglesia en el año 1600 por decir que el universo era infinito y que Dios estaba en todo. Su visión de la divinidad encaja perfectamente con mi idea de que Dios contenía todos los opuestos. ¿Por qué separar la razón de la fe? El filósofo Baruch Spinoza entendió que el razonamiento y las leyes físicas, lo que nosotros llamamos la mentalidad santa, son en realidad la propia mente de Dios expresándose en la materia. El amor intelectual de la mente hacia Dios es parte del amor infinito con que Dios se ama a sí mismo. Si el Espíritu Santo es el susurro de la emoción que nos conecta con lo invisible, la mentalidad santa es el mapa de la razón que nos permite navegar lo material. Uno siente el camino y el otro lo construye. En neurociencia hablamos del cerebro emocional, sistema límbico, y el racional, neocórtex. Mi filosofía espiritualiza esa realidad biológica. Imaginemos una cruz. En la base está Dios, el creador de todo. Arriba está Jesús, su contraparte. Luego también tenemos el eje horizontal, lo que es a la derecha la mentalidad santa y en la izquierda el Espíritu Santo. Y en el centro estás tú, quien decide con su libre albedrío a qué dirección ir. Unas preguntas y dudas que me gustaría responder antes de finalizar son las siguientes. En resumen, imaginemos que nuestro universo es como un árbol que surgió de una semilla, el Big Bang, cuya semilla creció, tuvo raíces y ramas, cuyas ramas el creador no las tocó, no las manejó ni nada, las dejó crecer como si nada, pero contribuyó para que hubiera un entorno en el cual la vida pudiera crearse y con ello nos crearía a nosotros. Con esto podemos ver que tanto el creador como su creación conviven y evolucionan, aprenden juntos en esta vida que solamente es una y que jamás se repetirá. En conclusión, mi teoría de la cuaternidad queda así concluida. Tiene un origen de un Dios dual que es maldad y bondad. Tiene una mecánica que es el libre albedrío que nosotros tenemos al renunciar él de su omnisciencia y de su omnipresencia. Tiene un proceso, una evolución compartida en la historia y el equilibrio de fuerzas. Tiene un destino, una transformación de nuestra naturaleza a una unión creativa. He de aclarar que esto es solo una teoría, es decir que cualquiera puede creer en ella o seguir siendo escéptico sin tener pruebas de ello o motivos. Todos tienen derecho en creer lo que quieran. Con esto ya dicho, espero que les haya gustado el video, denle like si les gustó. Y suscríbanse si son nuevos en el canal, compártanlo con sus amigos si les pareció interesante o curioso. Y nos vemos
en el siguiente video. Chao, chao.